Estamos aquí tranquilos. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Iglesia amada del Señor, gloria a Cristo Jesús. Amén. Y a los que nos están viendo en esta noche por este video, enviamos desde Huetares de Sarapiquí de Heredia, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Amén. la bendición y el saludo fraterno en el nombre del Dios Todopoderoso a cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios por el privilegio que nos da el Señor una vez más de poder reunirnos, gloria al Señor, Amén. en la casa del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántas naciones, cuántos países no tienen el privilegio que tenemos usted y yo, gloria al Señor, Amén. de poder venir, de poder poner nuestros pies en la casa del Señor Amén. a escuchar la palabra de Dios? Hace poco recibí un video, mi hijo me lo mandó, de un valiente guerrero, creo que en Nicaragua, donde iba con un megáfono anunciando por las calles el santo evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y un vecino, enemistado con Dios y con el evangelio, molesto con un chilillo, se atrevió a levantar y golpear a ese hombre, a ese anciano que llevaba simplemente el anuncio del amor de Dios para ese barrio. Y ver cómo ese hombre, manifestado por los demonios, trataba de castigar para que se callara la voz de la atalaya del hombre de Dios que anunciaba valientemente la palabra de Dios. Amén. Y otro joven, no sé si sería el hijo de él, le acompañaba junto con un niñito. Y el niñito asustado al ver a aquel hombre embravecido, dándole leño a los pies del siervo de Dios y del jovencito también. Y él tratando cómo proteger al niño para que no lo tocara. Y el hombre valiente le decía: no me voy a callar, no me voy a callar, porque tienes que oír que si no te arrepientes, la condenación está para tu vida. Pero Dios no quiere que te condenes, porque Dios para eso envió al Hijo Jesucristo, para salvarte a ti, salvar a toda la humanidad. Y el hombre manifestado ahí, y el hombre tomando autoridad, el siervo de Dios, le dijo: tú eres un hijo del diablo, pero no te tengo temor, porque mi Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Y siguió predicando. Y usted cree: no me voy a ir, le dice, no me voy a ir, no me voy a ir, y no me voy a callar, porque yo obedezco al Dios del cielo. Y Él me mandó a predicar en esta tierra, gloria al Señor. ¿Qué faltan hace? No solamente en ese país, sino en Costa Rica y en todo el mundo. Amén. Hombres y mujeres valientes que no tengan temor de anunciar el santo evangelio de Cristo el Señor. Amén. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Y nos toca leer y estudiar el capítulo 7 del Apocalipsis. Capítulo 7 del Apocalipsis, intitulado Los 144,000 sellados. Leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y en la comunión del Santo Espíritu de Dios. Amén. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale
el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. Amoroso Dios y Padre Celestial, levantamos nuestras manos ante tu santo trono, adorándote y glorificándote, Señor, como siempre lo hacemos, oh Dios. Es necesario que yo mengüe y que tú seas engrandecido, Señor. Una noche más yo me aparto, Señor, para no ser yo, sino tú a través de este vaso, Señor. Lléname de tu sabiduría, lléname de tus palabras, lléname de tu revelación para hablar tu palabra, Señor amado. Pon aceite, unción y poder para poder predicar tu palabra, Señor, con denuedo. Enséñanos, oh Dios, en el nombre sacrosanto de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Si recordaremos, en el estudio anterior, el capítulo 6 terminó con una grande interrogante, con una grande pregunta, diciendo:
porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Allí terminó el capítulo 6 con una pregunta. Y al iniciar el capítulo 7 del Apocalipsis, venía una secuencia. Y en el capítulo 6 vimos cómo el Cordero empezó a quitar cada uno de los sellos que estaban en el libro, que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y empezaron a descubrirse cada uno de los sellos, llegando hasta el sexto sello, cuando se oye una voz y una pregunta: ¿quién podrá ser hallado digno de estar en pie delante del Cordero y delante del que está sentado en el trono? Amén. El capítulo 7 inicia con lo que se conoce como un paréntesis, un preámbulo. Hay varios paréntesis en donde la secuencia cronológica de los acontecimientos apocalípticos tienen una pausa. En el capítulo 6 se abrió hasta el sexto sello. Continuaría el séptimo sello. Cuando se abra el sexto sello, va a ser la continuidad de los juicios de Dios. Cuando se abra el sexto sello, van a salir ángeles con 7 trompetas que continuarán el juicio de Dios. Amén. Irán 7 ángeles con trompetas, y a cada sonido de trompeta continuará los juicios de Dios derramándose sobre la tierra. Amén. Cuando llegue a la séptima trompeta, habrá otro enlace. Cuando suene la séptima trompeta y se abran ángeles que contengan 7 copas con la ira de Dios. Y ahí será la hecatombe final de los juicios de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. En este momento, en el capítulo 7, nos atañe un preámbulo, una pausa, un paréntesis, como quiera llamarlo. Y el relato bíblico dice: después de esto, después del capítulo 6, después de la apertura de los 6 sellos anteriores, el apóstol Juan dice: vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. El número 4 siempre va a ser terrenal. 4 ángeles que tenían la potestad y la autoridad de Dios, de acuerdo a lo que dice el capítulo 7, verso 1 del Apocalipsis, de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles. Gloria a Dios. El libro de Habacuc, capítulo 3 y verso 2 dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc, capítulo 3, verso 2. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. Y cuando se aira a Dios, se aira. ¿Y quién podrá sostenerse delante de la ira de Dios?
el capítulo 6 termina con la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. En ese paréntesis, Juan dice que ve 4 ángeles dispuestos en los 4 ángulos de la tierra: este, oeste, norte y sur. Vientos que tipifican destrucción, que tienen poder para hacerle daño, para hacer daño. Son los primeros 4 ángeles que van a traer las trompetas en el capítulo 8, lo vamos a ver. Pero están detenidos por un momento, por una orden celestial. Porque el verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó y gritó a gran voz a los 4 ángeles. Tenía potestad sobre esos otros cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ezequiel, el profeta Ezequiel dice en el capítulo 43, verso 2, Ezequiel 43, verso 2, que la gloria del Señor venía del oriente. Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ezequiel 43, verso 2. Y he aquí, dice el versículo 2 del capítulo 43 de Ezequiel: y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía, ¿dónde dice? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Venía un ángel de donde nace el sol, del oriente. Es decir, este ángel, algunos dicen que era Cristo. La Biblia no lo dice enfáticamente. Lo que sí entendemos por la palabra de Dios, que este ángel venía con autoridad y poder, y venía desde la misma presencia de Dios con autoridad jerárquica sobre los otros 4 ángeles que estaban deteniendo y que estaban puestos en los 4 ángulos de la tierra. En la ira, acuérdate de la misericordia, dijo el profeta Habacuc. Los juicios de Dios estaban cayendo, pero hay un preámbulo. Y la Biblia dice que hasta que el ángel clamó a gran voz y le dijo a los cuatro ángeles que estaban sosteniendo en los 4 ángulos de la tierra, le dijo a los 4 ángeles, ese ángel que vino del oriente: deténganse, todavía no hagan daño a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos del Dios vivo. Y empieza el ángel a decir: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En los estudios anteriores dijimos que la iglesia del Señor había sido arrebatada
estaba en la presencia del Señor, simbolizando, representados a través de los 24 ancianos. Allá estaban la iglesia. Cuando en el capítulo 4 el Señor le dice al apóstol Juan, un pilar de la iglesia, sube acá. Y vimos cómo en Tesalonicenses el apóstol Pablo decía que la final trompeta se tocará, que el Señor mismo con voz de mando descenderá, y los que estén muertos resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos e iremos en las nubes donde el Señor nos estará esperando. Amén. La venida de Cristo con dos facetas. Dijimos, como ladrón en la noche, y después la otra que será donde todo ojo le verá. Gloria al Señor. En el momento en que los juicios de Dios estén cayendo, la misericordia de Dios que hasta el día de hoy ha tenido compasión de este país, Costa Rica, y del mundo entero, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esa etapa final, cuando ya la gran tribulación esté llevándose a cabo, hablamos de la semana 70, la última semana del trato de Dios con Israel. Una semana que los profetas la anuncian como la aflicción de Jacob, que durará 7 años, dividida en 2 partes, 3 años y medio, donde el anticristo vendrá y engañará y seducirá al mundo. Y después de 3 años y medio, conforme los 4 jinetes fueron pasando, ya después se quitará la careta y empezará a demostrar tal cual es el engendro de Satanás, maligno, cuya herencia y cuya advenimiento es por obra del mismo infierno, del mismo Satanás, pues es el hijo de perdición, el hijo de pecado. Y los que se hayan quedado, los que no se apercibieron, la iglesia que tomó, el creyente que tomó en poco el mensaje de restauración, el mensaje de salvación, el mensaje de santificación, el mensaje de congregarse, el mensaje de buscar a Dios y buscar a Dios en cada momento, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias adversas. Siempre hubo una iglesia fiel, un remanente fiel que le dijo al Señor, a pesar de todo, Señor, yo te sigo porque tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, como yo no voy a dar mi vida por ti en esta tierra. Y al final va a ser en redundar en bendición para nosotros, porque el Señor nos va a tomar y nos va a sacar de este mundo. No va a permitir que la iglesia pase por la grande tribulación. No, Él la va a sacar, la va a arrebatar y se la va a llevar. Y aquí se va a quedar la gente que rechazó el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de amor y de salvación. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios se manifiesta y tiene el sellar a 144,000 judíos de la nación de Israel. Ahí están las tribus mencionadas. En la actualidad hay muchos, aún en el pueblo de Israel, que no saben cuál es su genealogía, porque se fueron confundiendo con otras razas, con otras etnias, y se perdió. Ellos no saben realmente cuál es su raíz, cuál es su descendencia, cuál es su linaje. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él sí sabe. Amén. Él sí sabe cuál es su pasado, hermano. Amén. Él sí sabe cuál es mi pasado. Así es. Él sabe cuál es mi herencia. Él conoce toda mi árbol genealógico. Él lo sabe. Porque la Biblia dice que aún estando en el vientre de mi madre, Él estaba formándome a mí. Gloria al Señor y a usted Gloria también. Dios. Gloria a Dios. Y Él va a saber cuáles 12,000 de la tribu de Judá,
¿Cuáles 12,000 de la tribu de Neftalí? ¿Cuáles 12,000 de la tribu de Rubén? Y así sucesivamente. Pero hay 2 tribus de los hijos de Jacob que están por fuera y se incluyeron a otras 2. Se excluyeron las tribus de Dan y la tribu de Efraín. Hay algunos que dicen que el anticristo va a ser supuestamente de la tribu de Dan. ¿Por qué razón? Vayamos al libro de Génesis, capítulo 49. Gloria al Señor. Dice la Biblia, verso 16, Génesis 49, verso 16. El primer libro de la Biblia, capítulo 49, verso 16, dice así. Es la profecía de Jacob o Israel cuando llama a sus hijos y los bendice. Y en el verso 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a las sendas, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. E inmediatamente clama Jacob y dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Si usted analiza toda la historia de los reyes del pueblo de Israel, no hay ningún rey que haya salido o juez que haya salido de la tribu de Dan. De ahí es donde muchos, no lo aseguro yo, muchos dicen o creen que el anticristo pueda tener esa descendencia, esa genealogía de la tribu de Dan. ¿Por qué no aparecen Dan y Efraín dentro de los 144,000 sellados? Porque fueron 2 tribus que fueron los más idólatras de todo el pueblo de Israel. En primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 30, se menciona cómo Jeroboam, rey de Israel, confeccionó 2 becerros de oro. Y uno de los becerros de oro se instalaron en la ciudad de Dan, de la tribu de Dan. Y el otro becerro se instaló en la ciudad de Belén, territorio de Efraín. En Deuteronomio capítulo 29, del 18 al 21, la Biblia dice así. Deuteronomio capítulo 28, del 18 al 21, dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo,
sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová le borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Vea la condenación que hay para los idólatras. Lo dice la Biblia, no lo inventamos nosotros, lo dice la Biblia. Continuando con la explicación, ¿qué misión tendrían estos 144,000 sellados? Vuelvo a reiterar Habacuc 3:2. En la ira, acuérdate de la misericordia. Toda la tribulación tendrá su centro de acción, su radio de acción sobre Israel. Y Dios levantará un ejército. Probablemente estos judíos serán impactados desde el preciso momento en que la iglesia se fue de la tierra y ya no está. Y habían escuchado en la Torá, en el libro de ellos, acerca del Mesías y de toda la profecía que los profetas hablaron. Y pudieron haber escuchado a través de todos los medios que están a través de estos días, como estás oyendo tú en este momento a través de este video, el mensaje de advertencia que Dios le da al mundo para que se aperciba y ese día no lo tome por sorpresa. Y cuando ya la iglesia no esté en la tierra, los judíos entiendan y acepten al Señor Jesucristo como el verdadero Mesías que ya había venido sobre la tierra. El que ellos estaban esperando ya había venido. Y todo lo que aquellos locos panderetas hablaban de que Cristo iba a venir por una iglesia de santos y santas, ya no están aquí en la tierra, en todo el mundo. Y entonces de esa tribu, de ese pueblo de Israel, Dios tomará 144,000 judíos para que ellos sean los encargados de llevar la palabra poderosa de Dios y puedan pregonar el mensaje redentor de nuestro amado Dios a pesar de que esté la grande tribulación. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vea el amor de Dios. ¿Van a haber salvos en la tribulación? Sí van a haber. ¿Pero a qué precio? Lo dijimos el estudio anterior. Y dice la Biblia, después de esto, ¿después de qué? Después de que se hayan sellado por el ángel que Dios envió, que vino del oriente, en su frente, a los 144,000. La Biblia no menciona que este sello sea visible para la humanidad. La Biblia no me lo dice. Y yo no puedo ir más allá de lo que está escrito. Habrá una evidencia. Así como dice el libro de los Efesios, que nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se demuestra el sello del Espíritu Santo en un hombre y en una mujer que teme a Dios? En su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de vestir. Ya no es el mismo, ya no es la misma. Ya no tiene los mismos gustos. Ya no va donde antes iba. Hay un sello del Espíritu de Dios que le impide ir al pecado. Porque le dice, tú eres pertenencia y propiedad del Dios santo, 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 3 veces santo. Y por lo tanto, usted, iglesia amada, debemos de ser santo en espíritu, en alma y en cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Y esta iglesia, estos valientes 144,000 predicarán y serán trastorno para el anticristo y para toda la religión falsa que estará moviéndose en ese momento. Y ellos predicarán. Y dice la Biblia que después de esto, miré ya aquí una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, es decir, Nosotros. limpios, santificados. Nosotros deberíamos ver. ¿Perdón? Nosotros deberíamos ver. No, hermano. Ya la iglesia está con el Señor. Vea lo que dice más adelante, hermano Tachito. Y tenían palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes estaban delante, en pie alrededor del trono y de los ancianos, 24 ancianos. Es decir, hermano, la iglesia arrebatada ya está en el Señor. Esta multitud incontable que escucharon el mensaje en la gran tribulación de los 144,000, más adelante nos dice en el verso 13: entonces uno de los ancianos, un representante de la iglesia que fue arrebatada con el Señor, que salió de la gran tribulación antes de que comenzara la tribulación, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Amén. Son redimidos que salieron de la gran tribulación, que tuvieron que dar su vida para poder ser salvos. ¿Por qué no es la iglesia arrebatada? Porque la iglesia de Cristo está sentada en el trono a la par del Cordero. Y ellos están de pie, con palmas en sus manos, señal de gozo y de victoria. La iglesia, además de tener vestiduras blancas, según lo vimos en los primeros capítulos del Apocalipsis, tienen vestiduras blancas, pero tienen coronas de oro sobre sus cabezas. Ellos tienen palmas en sus manos. Esta gente que aparece aquí en el capítulo 7 son de las multitudes que se convirtieron en medio de la predicación de los 144,000, que recibieron a Jesucristo, sí, pero que tuvieron que dar su vida para poder recibir la salvación de su alma. La iglesia ya había sido arrebatada, ya había sido tomada de la tierra al cielo. No pasamos por la grande tribulación. Estos que han salido son los que se quedaron, la iglesia adormecida, la iglesia que mundana, la gente que no quiso conocer al Señor y lo tuvo en poco, y al final dijeron: el Señor ya vino por la iglesia y yo me quedé. Ahora, para poder estar en pie delante del trono, no sentado en el trono junto con el Señor, sino en pie delante del trono, tienen que pagar un precio muy grande. Es con su vida. Es con su vida. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. La iglesia está sentada en el trono con el Señor. Estos que salieron están delante, de pie. La iglesia está sentada. Ellos también son salvos, pero a un precio grande. En medio de la tribulación dieron su precio, dieron su vida, porque tuvieron en poco el llamamiento que Cristo hizo de que había que apercibirse para ser hallado digno de escapar de todas estas cosas que sobrevendrían sobre la faz de la tierra. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Yo quiero que esto les quede muy claro. En el capítulo 4, el Señor viene por su iglesia y dice: sube acá. Y se escuchará la voz como de trompeta,
en donde el Señor viene por la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, se desata la ira de Dios, los juicios de Dios sobre la tierra. Y los que se hayan quedado podrán ser salvos, sí, pero tendrán que pagar un precio. Ya la gracia terminó. Sí, no, ya aquí está claro, aquí en el 14 dice, lo que acaba de decir usted, estos se salvan, son los que se escapan de la tribulación. De la gran tribulación. Sí, porque ya el Señor ha venido a llevar su iglesia. Amén. Este 14 con... Es muy claro. Claro, sí. Es muy claro, claro. Esos se quedan, los que se quedaron, esos con dificultad han salido de ahí. Amén. Y esos son los mismos que vio el apóstol Juan cuando dice en el capítulo 5, si mal no recuerdo, que vi bajo el altar las almas de aquellos que clamaban a gran voz diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor Dios justo, venga la sangre sobre nosotros? Y se le fueron dados vestidos blancos y se les dijo: esperen hasta que el número de sus consiervos sean completados. Allí las almas que estaban debajo del altar y ahora esta multitud que vio el apóstol Juan, se completó el número de lo que ya se había anunciado en los capítulos anteriores, de las almas que vio debajo del altar el apóstol Juan en la visión. Y aquí el Señor está diciendo: ahora sí, ya se completó el número. Y todos ellos estaban en pie, con palmas en sus manos, pero la iglesia tendrá coronas en su cabeza y estarán sentados en el trono, y ellos estarán en pie, alabando al Señor y sirviendo al Señor. Pero la misericordia de Dios dice que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos, así como extendió su tabernáculo sobre Israel, para que el sol no les dañara, para que los protegiera. Como dice el libro de los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí es donde me estaba confundiendo yo, hermano, en el 9. Sí, Señor. Me estaba confundiendo porque estos son, mira, dice, por eso era que yo le decía. Sí, Señor. Estaban delante de Dios una multitud enorme que nadie la puede cantar. Sí, Señor. Sí, Señor. Estos son los mismos todavía. Sí, claro. No, y vea, hermano, Hay que tener cuidado para leer. ahí, hermanito Anastasio, excelente la observación que usted hace, y es un buen estudiante, y usted, una vez terminado este estudio, va a tener un premio especial por estar inquisidor en la palabra de Dios. Es que hay Aquí estamos aprendiendo. Amén. Estamos aprendiendo. ¿Y saben qué es lo interesante? Que el hermano, al igual que cada uno de ustedes, digiere la palabra de Dios y la escudriñan. Poniéndole cuidado. Y hacen como le hacen los discípulos de Berea cuando el apóstol Pablo predicaba, como les dije anteriormente. No porque el apóstol Pablo se paraba en la iglesia de Berea y predicaba, decía: el apóstol Pablo, eso es un doctor, un máster en teología. No, dice la Biblia que Pablo predicaba, y los de Berea, los discípulos de Berea, se iban a las escrituras para saber que lo que Pablo decía era verdad. Hermano, qué buena esa enseñanza, porque vea, yo antes de discutir con un testigo, los 144,000 no somos nosotros tampoco, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, señor. El pueblo Porque el pueblo judío La Biblia lo dice claramente claramente. en el verso 4, no somos de nosotros. todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está claro. Ajá, y yo sin la sabiduría que tenía le dije a ese persecutor de los testigos de Jehová, a esta que está hablando usted, Sí, señor. le digo, la Biblia dice que esos seres nunca mintieron, ni si les halló mentir en la boca, ni acostaron con una mujer ramera, ni nada. ¿Y usted qué me dice de usted? Porque eso vamos a hacer nosotros. No, le digo, la Biblia me dice que esos ya andan con el cordero. Vea. Imagínense que cuando esta religión de los testigos de Jehová decían, ellos todavía ni siquiera, cuando se fundó esta organización, ni siquiera llegaban a 70,000 cuando dijeron eso. Sí. Ahora imagínense qué Dios más ingrato sería, porque lamentablemente hay Están perdidos en eso. miles de seguidores de testigos de Jehová. Y de todos ellos, ¿qué van a hacer ellos? Van a pelear entre ellos para ver cuáles son los 144,000. Sí, no. Entonces Dios es injusto. Unos se quedan y otros no. La Biblia claramente dice de la tribu de Israel. La iglesia no va a estar aquí, la iglesia se va. Entonces Dios va a tomar como el enfoque de la profecía está
y el trato de Dios está sobre Israel, no sobre la iglesia. Ya no es el tiempo de la gracia ni de la iglesia, sino que es el tiempo de Israel, la angustia de Jacob. Entonces Dios está tratando con Israel. Y Dios va a usar a los israelitas ungidos por el Espíritu de Dios para que le prediquen a toda lengua, a toda nación, a toda tribu. Porque Dios no hace acepción de personas. En este pasaje ya de tamaño, burumbum a uno, tiene que ponerse cuidado, ¿ah? Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos ayuda. Para el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, sintoniza el mismo canal, querido amigo, hermano y hermana, y vamos a seguir estudiando el glorioso libro del Apocalipsis en el capítulo 8. Amén. Mientras tanto, yo te hago la cordial invitación, tú que me estás mirando a través de este video, para decirte que todavía no ha comenzado la grande tribulación. El tiempo está cerca, el reloj de Dios está acercándose a la medianoche profética que habla el Señor. Y a la medianoche dice en el Evangelio, se oyó la voz, ahí viene el esposo, y las que estaban apercibidas se fueron con él, y las que no estaban apercibidos se quedaron en la tierra. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparada para el encuentro con el Dios de amor y de misericordia? ¿Tienes a Cristo Jesús en tu corazón y en tu vida como tu único y suficiente Salvador? ¿O eres uno más de esos cristianos que le da lo mismo venir a la iglesia o no venir? Que le da lo mismo congregarse o no congregarse, que le da lo mismo orar o no orar, que le da lo mismo leer la palabra o no leer la palabra. ¿Eres tú de esos que tienes en poco y tienes como tardanza la venida del Señor? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el amor de Cristo, todo amor y poder, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor. Y tú que estás oscilando en dos pensamientos, defínete y vuélvete y nace de nuevo, y que el verdadero amor, el primer amor hacia Dios reine en tu corazón. Puestos de pie, hermanos queridos. Amoroso Dios y Padre celestial, te damos gracias, eterno y buen Señor, para que tú, Señor amado, nos des el amor, la fortaleza y la decisión de seguirte siempre, Señor, a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, a pesar de toda la adversidad, de la prueba. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Llévalo con bien a los hogares, Señor. Mientras llegan de regreso a sus hogares, continúalos ministrando, Espíritu Santo. Háblanos mientras dormimos, Señor. Y si a ti te place venir por nosotros, que seamos hallados dignos, Señor amado, de poder escuchar tu voz y de poder subir contigo y estar apercibidos, Señor. Analiza nuestro corazón, Señor. Circuncídalo. Límpialo, Señor, de toda contaminación. Ayúdanos, Señor amado, a decirle no al mundo y sí a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. Maranata. Cristo viene pronto. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Nuestro hermano Anastasio. Yo a veces no me quedo con la ganas de preguntar algo, pero es gracias a Dios. Se pone como nervioso. Vamos a hacer una cosa, vamos a ofrendar para quedar despedido. Hermano.